gracias a todos por sumarse, y al equipo de comunicación de Germinar, que son unos grosos, llamaron una presentación y hacen un soporte increíble, así que bueno, gracias. Bueno, yo soy arquitecta, siempre me interesó la relación que tenemos las personas con el entorno, con el ambiente y con la naturaleza, así que de eso va en realidad como mis estudios y mi trabajo. La idea hoy es contarles un poco sobre los techos vivos. Dentro de Germinar, esta charla forma parte del programa Regenerando en Comunidad, que después vamos a intentar hacernos un ratito para al final de la charla contarles un poco de eso, de las actividades que venimos haciendo en relación a la regeneración del ambiente y de la vegetación nativa. Bueno, lo que me gustaría primero decir y que empecemos a entender es que las personas somos parte del ambiente, no que el ambiente es algo separado. Somos parte de la naturaleza, nos da todo lo que necesitamos para nuestra vida, y el ambiente nos crea a nosotros y nosotros también lo creamos. Hoy en día, como la situación más habitual de cómo desarrollamos nuestra vida, es en ciudades que están, o sea, a través de las cuales modificamos drásticamente el paisaje natural preexistente. Y se dan estas situaciones, perdón, ahí está. Se dan estas situaciones de tensión entre paisaje natural y paisaje urbano, en donde están separados. En el paisaje natural, bueno, como decíamos, es el preexistente y hay muy pocas áreas en las ciudades en donde se conserva la flora autóctona y la fauna también, y donde esta fauna tiene refugio y tiene alimento. Y nosotros esto lo intervenimos para darnos los servicios de salud, educación, trabajo y todas las actividades que desarrollamos como seres sociales. Entonces, bueno, veamos cómo podemos empezar a conectarnos de vuelta con la naturaleza y con sus ciclos, y dejar de llevar hacia los márgenes de nuestra vida, de nuestro territorio urbano, la ciudad. Hay varias estrategias, voy a nombrar algunas, como por ejemplo aumentar la cantidad de parques y jardines interconectados, y es importante esto de la interconexión para poder estar viviendo todo el tiempo en contacto con esta naturaleza. Favorecer y priorizar el uso de los medios de transporte públicos y también la escala peatonal en las ciudades. Desarrollar e integrar las huertas urbanas. Hoy en día la producción de nuestro alimento está alejado de nuestro entorno, la mayoría de las personas no sabemos cómo se elaboran nuestros propios alimentos ni cómo crecen. Está bueno poder estar en contacto para entender que realmente es la tierra y son los procesos naturales los que nos están sosteniendo y alimentando día a día. Implementar sistemas de drenaje sostenibles. Esto tiene relación con las lluvias y con las inundaciones que a veces se dan en las ciudades, porque la mayoría de la superficie está impermeabilizada, está asfaltada, entonces el agua no tiene dónde ir y no tiene cómo cumplir su ciclo natural, que es de lluvia y drenaje, purificación en ese drenaje a través del suelo, e ir hacia los acuíferos. Entonces hoy en día nosotros sacamos agua de los acuíferos y no damos posibilidad de que vuelva a escurrir a través del suelo, y lo mandamos todo hacia los ríos a través de los drenajes de las ciudades. Entonces está bueno empezar a pensar cómo el terreno natural, o sea, abriendo terreno natural o implementando drenajes sostenibles en las ciudades, podemos restablecer el ciclo del agua. Bueno, llevar adelante acciones de restauración ambiental en áreas degradadas urbanas para poder volver a restablecer ahí los ciclos de la naturaleza y disfrutar también. Incorporar espacios naturales a los edificios, tanto en el suelo, en las cubiertas, como en los muros verdes. Entonces, vemos cómo los techos vivos, en realidad, la función o el objetivo principal que cumplen es volver a incorporar vegetación en las áreas urbanas que ya están
fuertemente consolidadas con densidades urbanas muy densas. Entonces, aprovechar estas cubiertas, estas superficies en la ciudad, nos da la posibilidad de alguna manera, en estas áreas donde ya están construidas, volver a estar en contacto con la vegetación. Veamos un poco qué nos aportan las plantas. Bueno, lo principal que sabemos, que todos, casi todos entendemos, es que nos aportan oxígeno, que purifican el aire. Pero además nos dan, como decíamos, alimento, nos dan medicina, tienen que ver con la regulación del clima, con la regulación del ciclo de las lluvias, y sobre todo forman parte de un ecosistema. No se puede ver a las plantas como algo individual, sino relacionado con el clima y relacionado con la fauna del lugar. Por eso está bueno siempre cuando vamos a trabajar con plantas, ver en qué ecosistema estamos interviniendo, y poder identificar cuál es la vegetación que se da en ese ecosistema, porque es la que está en realidad adaptada a la vegetación, al clima, es la que va a necesitar menos mantenimiento, la que va a necesitar menos riego, porque sobrevive con el régimen de lluvia local y natural. Y el que quiera indagar sobre estos temas y aprender un poco más, en el YouTube de Germinar hay una charla que da Pancho, que es biólogo de Germinar, sobre ecosistemas nativos, y está buenísimo, así que el que quiera seguir aprendiendo sobre esto puede buscarlo, o también creo que suscribirse, y les van a ir llegando todas las notificaciones de los webinarios que vayamos haciendo. Bueno, puntualmente, ¿cuáles son los beneficios de las cubiertas verdes? Voy a nombrar algunos, como por ejemplo el aislamiento acústico. El follaje de las plantas y la condición de superficie blanda hace que los sonidos no reboten, o sea, en contraposición con lo que es la superficie dura de una cubierta, de un techo. Entonces eso hace que haya menos ruido, tanto en la ciudad, o sea, hacia afuera de la construcción, como también hacia adentro. Hace también que la impermeabilización sea más durable, porque al estar protegido con la tierra y con las plantas, la impermeabilización no está expuesta a la radiación solar y a los cambios de temperatura, que muchas veces es lo que más afecta a las impermeabilizaciones. Retiene partículas que están suspendidas en el aire, que encuentran en la tierra y que encuentran en las plantas, un lugar donde decantar, purifican el aire, toman dióxido de carbono y liberan oxígeno al ambiente que nosotros tomamos para respirar. Aumentan la biodiversidad en las ciudades. Esto tiene mucho que ver con la elección de las plantas en relación al ecosistema, y con la elección de las plantas nativas, que hace que se acerquen polinizadores y que se acerquen pájaros a buscar refugio y a buscar alimento, y entendiendo a la terraza como una posibilidad de instalar vegetación nativa, estos espacios empiezan a funcionar como parches dentro de la ciudad, que hacen que los sectores de reservas en las ciudades se puedan empezar a unir. O sea, usamos estos techos como estrategia de parche, y junto con otras estrategias como los corredores biológicos, podemos ir aumentando la superficie de naturaleza y de vegetación en relación al ecosistema nativo y original que había. Bueno, reducen las inundaciones, esto es, por lo que comentábamos antes del ciclo de las lluvias. La tierra funciona como retenedor del agua de lluvia, o sea, primero ralentiza el escurrimiento, o sea que hay un retardo entre el momento en el que llueve y el momento en el que ese agua excedente se libera al sistema de desagüe urbano, y además parte de ese agua de lluvia queda retenido en la tierra y disponible para las plantas. Además mitigan el efecto de isla de calor. Este efecto se da por la incidencia del sol en las superficies construidas. El sol calienta las superficies, o sea, y van tomando temperatura a lo largo del día, y cuando el sol baja en los momentos de la noche, en donde deberíamos sentir refrescamiento,
no lo sentimos porque esas superficies que se calentaron están radiando calor hacia el exterior. Entonces, cubriendo algunas de estas superficies, como las terrazas, con vegetación, hacemos que no se calienten y vamos a empezar a sentir como la ciudad ya, o sea, disminuimos este efecto de isla de calor. Bueno, después el aislamiento térmico hacia el interior de la construcción, porque aumentamos las capas del techo y eso hacemos que no sea tan fácil que se transmita la temperatura entre el interior y el exterior. Y además mejoran la calidad de vida, las plantas contribuyen a la salud física y mental. Bueno, no sé cómo explicar esto, ojalá que lo hayan sentido al estar en contacto con la naturaleza, estar en algún bosque, cómo se va sintiendo el silencio y la mente se va calmando, y bueno, eso contribuye a la calidad de vida. Vamos a hablar un poco de normativa. Yo voy a nombrar algo de la normativa de la Ciudad de Buenos Aires. En realidad, para los que no están en el mundo de la construcción, siempre hay leyes y normas y reglamentaciones para construir que, bueno, que hay que investigar en relación a los techos vivos. De estos temas ya se viene hablando hace tiempo en la Ciudad de Buenos Aires, y en realidad a nivel mundial empiezan a estar en la agenda pública para mejorar la calidad de las ciudades. La primera ley que nombra los techos vivos es en el 2011, referido a la adaptación y mitigación al cambio climático, y nombra los techos vivos como estrategia para la mitigación. Después, en el 2012, ya directamente sale una ley con el objetivo de fomentar la generación de las terrazas verdes y nombra todos los componentes, y hay como un incentivo, o propone un incentivo en la reducción de algunos impuestos para quien tenga terrazas verdes en sus construcciones. Esta ley no está reglamentada, así que la aplicación, no sé hoy en día si se está dando, pero bueno, ojalá que se empiece a dar con mayor facilidad. Bueno, y los cambios más importantes se dan en los códigos urbanísticos y de edificación, que están en vigencia a partir del año pasado. En el código urbanístico se nombra los techos vivos en el inciso del compromiso ambiental en materia de isla de calor, que dice que el 25% de las superficies de terrazas tienen que estar destinadas a cubiertas verdes. Y el artículo de compromiso en materia de biodiversidad dice que además el 25% de las superficies de vegetación en las construcciones tienen que ser de vegetación nativa. Así que bueno, es importante que estemos hablando de esto ahora, y está buenísimo que la normativa acompañe esta mirada. El código de edificación otra vez nombra cuáles son los componentes de los techos vivos, y además hace una diferenciación con los techos vivos sustentables, que algunas de las características que nombra es que tengan máximo 15 centímetros de sustrato, si no me equivoco, que no necesiten riego y que necesiten la menor cantidad de mantenimiento posible. Y esto se logra a través de la utilización de plantas que están adaptadas al ambiente, o sea, son las nativas, autóctonas. Bueno, entonces, ¿cómo llevar vegetación, las cubiertas al techo, después de toda esta introducción? Siempre para trabajar con naturaleza, lo primero es observarla e intentar imitar sus procesos de adaptación y sus procesos de crecimiento natural. Entonces, en esta diapositiva, a la izquierda tenemos una estructura de suelo general, no es que siempre sea de esta manera, pero bueno, en general nos va a servir para entender, y a la derecha la estructura del techo vivo. Vemos la estructura del suelo de arriba hacia abajo. Bueno, primero está el humus o la materia orgánica, que es, bueno, primero la vegetación, luego el humus o la materia orgánica, que es la primera parte del suelo de tierra más fértil y donde empiezan a anclar las raíces y en donde se encuentra toda la materia orgánica y nutrientes y agua y también aire que hace que la vegetación se pueda desarrollar.
Y después, hacia abajo, si vamos viendo, la granulometría y la composición del suelo empieza a ser como más permeable, para que el agua vaya, o sea, el agua va escurriendo hacia abajo hasta llegar al lecho rocoso. Esa estructura es la que vamos a imitar en un techo vivo. Entonces, este lo vamos a mirar de abajo hacia arriba. Tenemos primero, primero la cubierta, o sea cual sea el techo sobre el que vamos a intervenir. Puede ser una losa, puede ser un techo de madera. Bueno, esa cubierta siempre vamos a necesitar impermeabilizarla, o sea, ponerle una membrana impermeable, que es el material hidrófugo que hace que el agua, tanto de lluvia como de riego, no pase hacia el interior de la construcción. Eso lo usamos en todas las construcciones, siempre necesitamos poner una membrana impermeable. Ahora vamos a ver de qué tipo son las que se pueden poner, o sea, las que son aptas para los techos vivos. Después, arriba va a ir una capa drenante, que es la que nos permite que el agua no quede acumulada en el techo. Necesitamos que escurra con facilidad, por un lado para no sobrecargar la estructura de la construcción, y por el otro para que no quede encharcado el sustrato, que es algo que puede hacer que después las plantas no prosperen o se pudran las raíces. Si vemos la estructura del suelo, arriba de la parte drenante viene la tierra. Nosotros vamos a hacer lo mismo, lo único que vamos a necesitar poner en el medio, entre la membrana impermeable entre la capa drenante y el sustrato, tenemos que poner algún material que nos sirva para contener toda esa tierra. Piensen como si fuese una maceta. Vieron que cuando armamos una maceta ponemos algunas piedritas en la parte de abajo y arriba ponemos la tierra, y cuando regamos y nos pasamos con el agua, a veces algo de esa tierra se va por esos agujeritos. Eso es lo que no queremos que pase en la cubierta verde, entonces ponemos en el medio un filtro y antirraíz, que es un material que se llama geotextil. Y entonces arriba sí ponemos el sustrato y arriba vamos a instalar la vegetación. Hay distintos tipos de cubiertas verdes. Los dos grandes grupos se separan en extensivas e intensivas. Las extensivas son no transitables, tienen bajo peso y apuntan a tener bajo mantenimiento. Y las intensivas sí son transitables. La diferencia, si ustedes ven los dibujos, son muy parecidos, las van a encontrar en la cantidad de sustrato, que en las extensivas es más o menos hasta 15 centímetros de sustrato, y en las intensivas ya tiene un poco más. Entonces, esa es la primera diferencia. Y después, la capa drenante también. Cuando nosotros aumentamos la cantidad de sustrato y en consecuencia vamos a tener que aumentar el riego, necesitamos también aumentar la capa drenante para que ese caudal de agua escurra fácilmente. Y la diferencia también es que cuando nosotros aumentamos la cantidad de sustrato, ya tenemos la posibilidad de instalar otro tipo de vegetación. Las extensivas, por lo general, se instalan gramíneas, herbáceas, suculentas o sedum, o sea, vegetación que puede anclar y desarrollarse en profundidad de sustrato hasta los 15 centímetros, y cuando vamos aumentando esa profundidad ya podemos empezar a instalar alguna vegetación semiarbustiva o arbustiva leñosa o algunos árboles de bajo porte. El resto de las capas son las que ya nombramos antes: la membrana impermeable, la capa drenante, filtro antirraíz, sustrato, vegetación. En los dos casos es lo mismo, las diferencias son ya nombré. Y estos dos tipos de cubiertas igualmente se pueden combinar, o sea, en un mismo techo podemos tener áreas de mayor o menor sustrato, en donde se instale distintos tipos de vegetación, y esta decisión se puede tomar tanto en una losa que ya está construida, como en el momento, antes de la construcción, en el momento de diseño, ya dejar los techos y niveles del techo preparados para instalar en distintos lugares distintas profundidades de sustrato. Estuvimos hablando más que nada de cubiertas planas, pero y de construcciones tal vez nuevas, donde hay que empezar a instalar, o sea, hay que empezar la instalación del
techo desde la membrana impermeable, pero se pueden encontrar con otras situaciones, como por ejemplo que sea intervenir en un techo que ya está construido hace tiempo y donde no hay que resolver la impermeabilización. Entonces, para eso están buenos algunos sistemas que existen de cubiertas prefabricadas, que consisten en unos cajoncitos de plástico, en donde ya, los que ya están, ya donde, que funcionan como contenedor de tierra. En estos cajones ahí adentro va el sustrato, y se instala la vegetación. Y eso se apoya directamente sobre la cubierta, sobre la impermeabilización existente, o, o sobre algunos soportes, y bueno, no son transitables, y esto tiene la lógica de una cubierta extensiva por la cantidad de sustrato, pero está bueno para como otra forma de intervenir los techos. Y después otra situación puede ser de un techo inclinado. Esta es una estructura de madera, bueno, no voy a explicar para no volverlos locos tanto la estructura de madera de un techo, pero lo que sí podemos ver es, sobre cómo se arma un techo de madera normalmente, se instala la membrana impermeable, ahora vamos a ver cuál se usa también para estas situaciones. Arriba va el sustrato, que por lo general no tiene más de 15 centímetros, esto también es porque las cubiertas inclinadas suelen ser de materiales constructivos que no soportan tanto peso como las losas de hormigón, entonces no se cargan mucho más que esto, los techos vivos. Bueno, arriba va la vegetación, que son gramíneas, herbáceas por lo general las que se instalan, o sea, las mismas que en un techo extensivo. Y el drenante se pone nada más que en donde termina la pendiente del techo. Esta misma inclinación que tiene la cubierta, cuando es entre un 5 y un 20%, ya hace que el agua pueda escurrir. Entonces se pone el drenante, que pueden ser unas piedritas, al final de la pendiente para ayudar al escurrimiento. Y esas piedritas se contienen con, de vuelta, algún geotextil, o sea, la situación de filtro y de contención de la tierra se va a dar acá. Bueno, estamos por este bloque. Sol, ¿querés que hagamos algunas preguntas? Dale, dale. Si nos quedan nada más que 4 minutos, menos 3 minutos, Okay. para hacer un bloquecito de preguntas. Si alguno tiene alguna pregunta de este primer temas que hablamos, si se quiere desmutear o levantar la mano, que pueden hacerlo. Ventajas entre el contenedor plástico versus la instalación del techo, preguntan. ¿Te animás a responderla rápido, Anita, o lo dejamos para después? Sí, no, la contesto. En realidad, no es que representa alguna ventaja, sino que me parece que es como otra opción de intervención. No todas las membranas son, y ahora lo vamos a ver, son resistentes a las raíces. Entonces, si vos tenés una membrana ya instalada, no tenés ningún problema de filtración en la cubierta, tal vez no querés hacer la inversión de poner toda una membrana que sea antirraíz en la cubierta. O sea, mantenés la impermeabilización y la terminación que existe e instalás los módulos prefabricados arriba. Entonces, no sé si es como una ventaja o una desventaja, son dos situaciones distintas con respuestas diferentes, con sistemas distintos. Contestadísima, me parece. Acá hay otra de Elena. ¿Cómo es la membrana sobre el techo inclinado? Lo vamos a ver en el siguiente bloque. Perfecto, bueno, ahí cayeron algunas más que las vamos a dejar para después. Yo me había anotado acá un comentario que había hecho Horacio, creo que es tal vez más conceptual y que tiene que ver con desarmar un poco la forma de pensamiento que decíamos, ¿no? En algún momento creo que vos dijiste que la naturaleza le brinda servicios al hombre y él le parecía más interesante hablar de funciones, ¿no? Esta, si me dejás, me animo a contestarla yo. Germinar, en realidad es verdad que a veces uno, digamos, viene
ya con una línea de pensamiento heredada y le cuesta deconstruir un poco el lenguaje y demás. En general nosotros lo que decimos de germinar es que nosotros estamos al servicio de la naturaleza y ahí tal vez ya no suena tan raro, ¿no? Como que el hombre está al servicio de la naturaleza, me parece que suena hasta lindo, pero es verdad que a veces, por más que uno quiera y transmita esta idea de que somos parte, a veces lo dice separado, ¿no? Porque es como aprendimos hasta ahora. Así que está bueno, me parece, el comentario. Vamos a empezar a ver entonces los materiales necesarios. Cómo se empieza a armar todo esto. Vamos a ir desde abajo hacia arriba, o sea, desde la losa, desde la cubierta hacia arriba. Lo primero, como decíamos, viene la membrana impermeable, lo que va a hacer que al interior de la construcción no pase el agua. Las que se usan son de PVC, de TPO o geomembrana. Todas son preelaboradas, o sea, vienen así en rollos y se instalan en las cubiertas. Las membranas de PVC y de TPO se pegan por lo general en las cubiertas y se sueldan con calor unas con otras. Y bueno, es importante cubrir bien todas las partes de los muros de carga o las babetas, que acá para el que no está en el mundo de la construcción, marco que es, como es estas partecitas de los techos en donde suben estos muritos. Hay que cubrir bien los embudos, y estos tipos de membrana, las de PVC y las de TPO, en contraposición a las geomembranas, son mucho más maleables y permiten hacer como unas buenas soldaduras en los lugares de encuentro en obra, a través de calor. Las geomembranas, el material específico es polietileno de 500 micrones, es el que se usa. Es un material muy resistente, pero tiene, o sea, es mucho más rígido para trabajar, y en obra es muy difícil hacer soldaduras y uniones. Entonces, para las planas, que tienen estas características de muro de carga, embudo, se usan las membranas de PVC y TPO, y la geomembrana se usa por lo general para los techos con pendiente, para los techos que tienen estructura de madera, donde por lo general son superficies más chicas. Entonces el material ya viene de dimensiones mucho más grandes, se pone una placa única y la única, o sea, es como un único plano el techo de madera, como a dos aguas o las aguas que sean. Entonces no hay que estar como resolviendo detalles de muros de carga y de embudo como si pasan las cubiertas planas. Después, arriba de la aislación hidrófuga, viene la capa drenante. Hay muchos tipos, hay muchos sistemas, formas de cómo se pueden armar. Las vamos a dividir en dos grandes grupos, que son los materiales drenantes naturales y los industriales. Naturales se pueden usar pometina o leca, son materiales muy, o sea, pétreos, pero muy livianos y muy porosos, que lo que hacen es absorber agua. Entonces, esto sirve para regular también la cantidad de agua disponible para la planta, y sobre todo en sustratos que son bajitos, como de 15 centímetros, y en cubiertas que tienen mucha incidencia de sol, en las cuales, o sea, si vos tenés poquita tierra y tenés mucha incidencia de sol, lo que va a pasar es que el agua se va a evaporar rápido. Entonces, si ponemos materiales naturales que pueden absorber parte de ese agua, o de riego o de lluvia, vamos a hacer que se amorticen estas condiciones como de húmedo y seco, y que la planta no sufra como estas polaridades, digamos, o que no dependan nada más del riego, como una condición un poco más natural. Después hay materiales industriales. Lo que tienen los materiales naturales es que hay que poner, o sea, más o menos alrededor de unos 5 centímetros, por lo menos, de altura. Pero los materiales industriales pueden resolver ese espesor en muchos menos centímetros. Por lo general, las capas drenantes para un sustrato de 15 centímetros tienen unos 2 centímetros. Entonces, si hay poco espacio
espacio en la cubierta para cargar con vegetación, los materiales industriales nos pueden ayudar. Hay varios tipos y también las marcas van sacando al mercado distintas opciones, entonces siempre está bueno ir chequeando. Ahora acá vamos a ver algunas. Están estos filtros que ya tienen el geotextil incorporado, entonces se puede ahorrar como algo de logística, sirven para techos que son extensivos. Después está la leca plástica, que es un material que está bueno en cuanto al espesor que hay que cargar, funciona como los materiales naturales, nada más que es un material reciclado, que siempre está bueno incorporarlos a las construcciones. O sea, los materiales naturales, si bien puede ser que tengan menor huella de carbono, o sea, menor proceso de industrialización en su elaboración, siguen estando dentro de la lógica de seguir extrayendo materiales de la tierra. Entonces, si nosotros usamos materiales reciclados, le damos una segunda oportunidad a un material que ya fue extraído y podemos reutilizarlo. En las características técnicas en lo que hace un techo vivo, funciona de drenante. La diferencia con los naturales es que no va a retener agua, o sea, el material plástico, esta condición de porosidad y de amortiguar las situaciones de humedad no la va a tener. Pero bueno, tal vez para una cubierta verde que no tiene tanta exposición al sol y donde no se va tanta evaporación de la humedad, o en sustratos que son un poco más altos, se puede incorporar. Siempre hay que ir viendo, o sea, hay que ir armando el sistema en su conjunto, o sea, ir viendo cuál es la vegetación, cuál es el asoleamiento, cuál es la profundidad del sustrato, y ahí ir eligiendo también el material drenante. Después están estas hueveras cóncavas, estas son muy parecidas, son algunas vienen con canales, otras sin canales, lo que son, o sea, tienen como unos, como si fuesen, sí, unas hueveritas, o sea, como si fuesen todos unos pocitos, que lo que hacen es retener agua. O sea, esto se va poniendo como uno al lado del otro, el agua excedente va a drenar entre las placas, y en estos orificios se va quedando agua disponible, o sea, hace como de esta especie de poro, va quedando el agua disponible para cuando las plantas lo necesitan, lo van tomando de ahí, hace que no se vaya todo el agua, retiene un poco del agua de riego o de lluvia. Estas sirven también para cubiertas extensivas. Después hay otras huevas que son cóncavas y convexas, o sea, en vez de tener solamente un lugar para retener, tienen también como si fuese hacia el otro lado, bueno, no sé cómo explicarlo, pero esto tiene un huevito solo para abajo y esto hacia los dos lados. Entonces lo que hace es que separa un poco más la parte del sustrato y las raíces del lugar en donde queda acumulado el agua. Y estas son un poco más altas, sirven para drenar volúmenes de agua más grandes, o sea, en relación a cubiertas ya como intensivas. Y después están estas que son placas drenantes y térmicas también. Yo no las vi ahora que las estuvieran vendiendo acá. Está bueno saber que además de que las marcas van cambiando los materiales, muchos se fabrican en el exterior, entonces también hay que ver qué es lo que se está consiguiendo en el mercado local al momento de ganar la cubierta. Pero esta se las quería mostrar porque me parece que está bueno. Los techos vivos ayudan, o sea, le suman más material a las cubiertas y ayudan a evitar la transmitancia térmica entre el interior y el exterior. O sea, nosotros en el interior de las construcciones de nuestras casas, lo que hacemos es generar condiciones de confort térmico en determinada temperatura, por lo general con energía. Entonces, hay algo que en arquitectura sustentable se llama la envolvente eficiente, que tiene que ver
con la capacidad aislante que tienen las paredes y que tienen los techos. Entonces, si nosotros vamos a intervenir sobre un techo existente que no tiene muy buena aislación térmica, podemos mejorarla, además de con el techo vivo, con este tipo de placas, que además de ser drenantes son térmicas, y ayudamos a que no se transmita la temperatura entre el interior y el exterior, y eso, en consecuencia, o el beneficio, es el menor consumo energético en el interior, tanto para climatización, o sea, para frío como para calor. Bueno, acá algunas fotos de cómo se va armando todo esto. Esto es una cubierta verde en una planta baja cubierta. Es algo raro, pero la verdad que se encuentra bastante, por lo menos en las plantas bajas, porque en los edificios muchas veces los subsuelos están ocupados por las cocheras, entonces podemos tener en la planta baja, tener que intervenir sobre una losa, y eso es una cubierta verde, aunque no esté en un techo. Bueno, acá se empieza en esta foto se ve cómo se empieza a instalar la membrana. Esto es TPO, se empieza por los muros de carga, estos son los muros de contención que van a contener la tierra después, y después se instala en toda la parte horizontal de la cubierta. Arriba se pone un geotextil, esto tiene un geotextil para proteger la membrana, o sea, arriba de esta membrana podría estar directamente la capa impermeable, la capa drenante, pero se pone otro geotextil para evitar que la membrana quede tan expuesta y pueda como deteriorarse o pincharse o algo, como por punzonamiento. Y también se puede poner abajo de la membrana un geotextil, e incluso hay algunas membranas que vienen con el geotextil incorporado. Bueno, entonces arriba se pone la capa drenante, en esta foto ya está cubierto todo con la capa drenante, esto es pometina, y arriba se pone el otro geotextil. Acá arriba directamente ya se pone el sustrato y la vegetación, pero bueno, esta es toda la lógica de armado. Vamos a hablar ahora un poco del sustrato. Acá va a estar toda la clave de la planta, es donde están todos los nutrientes que la planta necesita para desarrollarse, donde va a tomar agua y donde va a tomar aire también. Las características generales de sustrato para un techo vivo es que sean livianos, sueltos y porosos. Primero, para no sobrecargar la estructura, y segundo, para que pueda el agua drenar fácilmente. Y debe siempre estar armonizando con la vegetación. O sea, cuando nosotros elegimos la vegetación, tenemos que elegir un sustrato acorde que tenga los nutrientes que esa planta va a necesitar. Las cosas que se evalúan son entonces la densidad, la capacidad de retención de agua, el pH y la conductividad eléctrica. Estas dos últimas características son las que facilitan o no que la planta pueda tomar los nutrientes del sustrato. Se pueden comprar como distintos componentes del suelo y mezclarlos para generar un sustrato. Hay sustratos que ya vienen preparados para cubiertas verdes. Si ustedes están por intervenir en una construcción nueva que tiene suelo, que tiene humus, lo ideal es poder salvar algo de esa tierra del lugar y después acondicionarla para ubicarlo en las cubiertas. Sobre todo si hablamos de vegetación nativa, y si hay vegetación nativa creciendo en esa tierra, sepamos que eso no es tierra nada más, sino que tiene una memoria de lo que está creciendo en ese lugar, que son las semillas. Entonces, algo que se puede hacer también es usar parte de esa tierra, acondicionarla para el techo vivo, aprovecharlo y también dejar que crezcan espontáneamente la vegetación que ya estaba presente nativa de ese lugar. Esto, bueno, es mucho más difícil cuando trabajamos en contextos urbanos ya consolidados. De la vegetación, bueno, hay distintos aspectos a considerar, como, bueno, ya dijimos, el asoleamiento, el régimen de lluvia, o sea, son las características del ambiente.
Después el tipo de suelo que va a necesitar la vegetación, o sea, no vamos a poner plantas que están acostumbradas a crecer en suelos que no están drenados, por ejemplo, el tipo de raíz, saber que no sea alguna que puede llegar a dañar la membrana, y después la profundidad de la raíz, o sea, la profundidad de sustrato que va a necesitar esa planta para desarrollarse, tiene que estar en relación a la cantidad de sustrato que yo puedo cargar en ese techo. Después están las características estéticas, que son, bueno, el tamaño de la vegetación, el color de las hojas, la forma de las hojas, las características de floración, y bueno, todo lo que hace como a lo estético, digamos, de la planta. Y después las características de desarrollo, qué velocidad de crecimiento tiene, qué longevidad, qué comportamiento frente a plagas e insectos y qué tipo de mantenimiento. Siempre, cuanto menos mantenimiento tenga la planta, mejor, digamos. O sea, la idea es que poder instalar el techo, y seguramente que algún mantenimiento vamos a necesitar hacerlo porque es un ser vivo que hay que ir acompañando, pero la idea es que se puedan ser como lo más autónomas posible, y que eso se logra usando vegetación nativa que ya está adaptada al clima y al régimen de lluvia. Bueno, quiero leer esta frase del libro de Techos Vivos de Gernot Minke, que se los recomiendo para leer sobre todos estos temas, está explicado súper bien. Bueno, dice: los techos de pasto, con los techos de pasto se logran los más densos colchones de vegetación, con la mayor superficie de hoja verde, y por lo tanto los mejores efectos de aislación térmica, de protección al calor del verano y limpieza del aire. A lo que se refiere un poco es a esto que hablaba del mantenimiento. Si nosotros dejamos crecer los pastos silvestres, tenemos mucha más superficie de hoja, mucho más densidad de follaje, que va a beneficiar a la aislación térmica, y que además va a hacer que esa planta esté purificando y generando mucho más oxígeno, que si lo comparamos con césped. Igualmente, las dos, o sea, muchos tipos de vegetación pueden convivir en la misma cubierta, pero está bueno ver qué es lo que nos está aportando cada una. Les voy a mostrar algunas plantas nativas y de otro tipo también, algunas que fueron instaladas en un proyecto que les voy a mostrar después. Bueno, son herbáceas, Nacella endísima, estipa, poidifolia, le dicen pasto plateado, y algunas glandularias. Y también se pueden instalar aromáticas y medicinales. Para mí está buenísimo poder, además de estar en contacto con las plantas y en un entorno natural, empezar a conectarnos con el alimento y con lo que tienen para aportarnos las plantas como medicina también, y volver a estar conectados con todo el amplio abanico de lo que nos dan las plantas. Bueno, algunas son curry, romero, estas son más arbustivas, lavanda, y después estas más herbáceas, menta, salvia, ruda, melisa, olano. Y algunas medicinales son Achillea millefolium, esta que le dicen milenrama, Echinacea, Baccharis articulata es la carqueja, Chantén, Hipericum. Ahí, bueno, apareció la salvia. Bueno, y les voy a contar algo de riego. Esto es otro mundo, o sea, podría haber un webinario que sea nada más de riego, pero bueno, les voy a mostrar como algunas opciones. Este es un esquema de riego automatizado por computadora. Dentro de las computadoras también hay muchos sistemas, hay algunas como más simples y otras que hasta funcionan por domótica y están conectados al servicio meteorológico y no se suspenden el riego si es que está anunciado que va a llover. Pero bueno, se componen por una computadora que está vinculado a la bomba, y que está vinculado también a válvulas solenoides, se llaman estas válvulas que son eléctricas.
lo que hace la computadora es dar la posibilidad de tener distintas zonas de riego. Y las zonas de riego se pueden setear con distintas modalidades y frecuencias de riego. O sea, se puede elegir que para un área, o sea, para una válvula, para una zona, tener determinada cantidad de riegos por día, con determinada cantidad de minutos para regar, y a otra zona que tal vez tiene menos cantidad de sustrato o que tiene vegetación que necesita más o menos agua, se puede setear para que estén esas diferencias y para que cada zona tenga los requerimientos que necesita. Después hay otros sistemas más simples, que son estos de controlador de canilla, que son como un timer, o sea, no tiene zonas, pero nada, se recontra pueden usar para cubiertas que no tienen distintas características. Entonces lo que se hace es setear directamente minutos de riego y cantidad de riegos por día. Y estos son algunos de los componentes que se usan para el sistema de riego, puede haber otros, pero bueno, principalmente de este colector se llama, y toda esta serie de caños con zonas, salen caños que después se conectan con estas mangueras, que es caño de 1 milímetro, que si por acá, por el bordecito, viene viniendo este caño principal que trae como el caudal del agua. A este caño se conecta una manguera de goteros en este esquema, que es esta marroncita que viene dando como todas estas vueltas. Estas mangueras ya están regando. Y después, para llegar a algunos lugares donde se necesite más riego, o alguna planta que tenga más consumo de agua, o algún lugar que por la forma de la cubierta no estemos llegando tan fácilmente con la manguera de goteros, se pueden usar estos goteritos individuales conectados con unas mangueras más chiquitas que se llaman tubing, para llegar a puntos específicos. Hay mangueras de gotero que están preparadas para estar enterradas para abajo de la tierra, que están buenas para superficies cubiertas que se van a pisar, o se pueden instalar igualmente toberas. Eso va a depender de la cantidad de agua que necesiten las plantas, y va a depender también de si la cubierta es transitable o no, y del tipo de vegetación. Lo ideal, esto no es del capítulo Terrazas Verdes, pero sí tiene que ver con el agua y con el riego, lo ideal es que sea agua de lluvia. Primero porque las plantas van a estar mucho más felices de que no las reguemos con cloro, y segundo, porque así ahorramos agua potable que no se necesita para el riego, y podemos darle un uso a este agua de lluvia. Dentro de las construcciones nosotros podemos retener el agua de lluvia, alivianar así el alcantarillado público, y no sobrecargar la red pluvial urbana, y nosotros aprovechar ese agua que tenemos disponible gratis, que nos da la naturaleza, y conservarla para los momentos en donde no hay lluvia. Entonces, bueno, está bueno elegir plantas que necesiten poca agua para vivir, y además si necesitamos agua igualmente para regar, y sobre todo cuando las plantas recién se instalan, que necesitan agua porque es el momento más estresante para la planta, el trasplante, está bueno poder usar agua de lluvia. Bueno, vamos a ver un ejemplo de cubierta verde. Este es el espacio de la Dulce Revolución Argentina, que para el que no lo conoce se los recomiendo. La Dulce Revolución Argentina trabaja con plantas medicinales, entonces ellos querían tener un muestrario de estas plantas para poder recibir a las personas, y además de difundir el uso de las plantas como medicina, poder mostrar cuáles eran y que la gente pudiera saber qué era lo que estaba consumiendo. Y además de instalar plantas medicinales, instalaron plantas nativas y plantas aromáticas, que muchas de las aromáticas y de las nativas también tienen funciones medicinales. Entonces se armó realmente un ecosistema
en donde todas estas plantas están atrayendo polinizadores y están atrayendo pájaros, que hace que continúe la vida dentro de este jardín, y las plantas estén semillando y se puedan recolectar y se puedan juntar semillas para resiembra. Así que se los muestro más que nada como forma de contagiarlos a que se pueda hacer y se puede estar cerca de la vegetación aún en la ciudad. Vamos a ver algunas de las plantas. Bueno, por acá atrás, estas que tienen como las puntas más claritas son las Bacharias articulatas, son las carquejas. Acá hay algo de orégano, estas violetitas son perillas, por ahí por atrás debe haber más. Bueno, estos son llantenes, tomillo, Aquileia millefolium, por acá hay algunas lavandas. Esta foto es cuando recién se instaló, y esta es como unos 3 meses después, ya las plantas habían prosperado, ya habían crecido un montón. Bueno, y en este sector hay algunas medicinales y ya empiezan a haber más nativas de las que estábamos viendo, de las herbáceas, boas, pasto plateado, estipa, estas flores son las glandularias, bueno, estas son carquejas también. Y eso es todo sobre techos vivos. Bueno, creo que ahora toma la palabra un poco Sol, pero les agradezco por haber llegado hasta acá escuchando y compartiendo esta mañana. Bueno, ahí está, justo me estaba conectando. Bueno, gracias Anita, la verdad que muy, muy lindo, estaba justo tomando las preguntas, nos quedan 10 minutos, así que vamos a abrir un poquito el espacio de respuestas. Gracias Anita, la verdad que estuvo muy lindo. Ustedes. Bien, hay una cuestión técnica. El webinario va a estar subido en el canal de YouTube el lunes a partir de la tarde, y a todos les va a llegar un mail con la presentación y el link grabado del webinario, así que quédense tranquilos que eso va a estar. Cuestiones técnicas que nos preguntaron acá una persona, cuando dijiste escaño de 1 milímetro, escaño de 1 pulgada, porque nosotros nos perdimos, así que no sabíamos qué contestar. De 1 pulgada, sí. Bien, perfecto, genial. Vamos con otra pregunta. ¿Conoces algún tipo, sistema de recolector de agua de lluvia o marca si existe? En realidad no hay una marca, o sea, se arma con los mismos materiales que se usan para la instalación pluvial y sanitaria. O sea, lo que se hace es todos los caños pluviales, dirigirlos hacia tanques de recolección de agua. Sí hay que poner algunos filtros, y lo ideal es no acumular agua solamente en un tanque de agua. O sea, los tanques de recolección de agua de lluvia son los mismos que se usan para el agua sanitaria, para el agua corriente. Se acumula todo el agua de lluvia ahí, y se ponen algunos filtros para que vaya decantando la posible suciedad que pueda estar en el techo en los distintos tachos. Bueno, es como otro tema, otro día podemos hacer otra charla, pero en realidad el concepto es ese, no es que hay un sistema en particular, ni un material en particular, es armar con los materiales de la instalación sanitaria y pluvial contenedores para poder juntar este agua. Nada, tiene que estar en lo posible lejos del sol para que no, si llegara a haber algo de materia orgánica en el agua que se recolecta, no se pudra. Dentro de lo posible hay que mantenerlo recirculándolo, y bueno, hay que poner estos filtros para que no llegue tanta suciedad a los tanques, y para que además esa suciedad, si la hubiese, no llegue a los goteros, que son mínimos los espacios por los que riegan, entonces se podrían llegar a tapar. Bien, perfecto. Acá sigo tomando, creo que Marco Velotti, no sé si estaba ahí, porque había levantado la mano desde acá. Si puede ser, me parece que se fue. Bueno, vamos a seguir, nos quedan 7 minutos, vamos a seguir con unas más. ¿Cómo puedo recolectar agua de lluvia si tengo balcón? Difícil. Me pregunta, ¿eh? Ahí, Marco, No. te vi, ahí te doy el espacio, dame un segundito.
no sé la verdad, o sea, debería ver específicamente el balcón, pero es difícil, si no tenés un lugar en donde el agua de lluvia esté cayendo, como aunque sea para poner un tachito, o no podés intervenir como en el sistema pluvial del edificio donde vos vivís, o sea, como si no podés intervenir el recorrido de agua pluvial que hace el lugar en donde vivís, es complejo, porque en realidad el agua, cuando recolectas agua de lluvia, la superficie de recolección son los techos, y vos ahí desvías, en vez de al alcantarillado, lo desvías a un tanque. Entonces, en una construcción existente, si no tenés posibilidad de intervenir eso, es medio complicado, o habría que verlo muy puntualmente. Muy bien. Bien, Ani, Marco, si querés desmutearte ahí. Dale, bárbaro, gracias. Bueno, Anita, gracias, está buenísimo, me dan ganas de hacerlo ya. Bueno, Una me alegro. pregunta, Gracias. Decime. una preguntita. Yo hace rato tratando de convencer, yo estoy en un edificio, Sí. a los del edificio de hacer un techo verde, y bueno, son personas mayores, así que es un poquito más difícil. Pero quería empezar por mi balcón, y Sí. es uno de esos balcones que está como agarrado a los lados por la pared, pero no tiene en una de las puntas algo que parezca que lo sostenga, no está como medio colgante. ¿Hay Sí. alguna manera de evaluar la viabilidad en peso o algo así para no hacer macanas? Es un tema esto de intervenir construcciones existentes con el peso. O sea, habría que ver si se consiguen los planos del edificio, a ver si podemos entender un poco cómo es la estructura de eso. Si no, hay maneras de saber igual qué es lo que está pasando por adentro del edificio, pero bueno, son un poco más complejas. Y si no, bueno, pensar que igualmente, si no vamos a poner como grandes cantidades de tierra o profundidades muy altas de sustrato, bueno, tal vez no sea tan diferente como poner alguna maceta. Habría que verlo específicamente. Claro, No sé, perfecto. o sea, una cosa Pero bueno, es un balcón chiquitito, otra claro. cosa es un balcón enorme. O sea, tampoco quiero decir sin ver nada Sí, claro. que se recontra puede, porque sería irresponsable de mi parte. Claro, Pero pero bueno, hay una manera de abordarlo, hay que mirar con un poco más de detalle. sí, todas las superficies, o sea, se pueden intervenir, pero bueno, después hay que ver, como en las situaciones de balcón, hay que ver cómo va los niveles entre el interior y el exterior. Tal vez se pueden instalar algunos de estos de estas opciones que son como más de cajoncito, cosa de poder ponerlo y sacarlo. Bueno, hay que ver en cada lugar cuál es la estrategia que se usa. Claro. Y cuáles son las posibilidades dentro de un edificio existente, que no tenía previsto que le instalen las cubiertas. Claro, pues sí, la idea es si no le ganamos al techo, le ganamos a los balcones y contagiamos. También, sí. Bueno, gracias, Anita. Gracias a vos. Bien, y a la cuenta de 3 le voy a pedir que todos con la mano saluden, que voy a hacer una foto, una captura de pantalla. Ahí está, saludando a todos. Genial. Bueno, y ahora sí, Lean, te queda 1 minuto para presentar a Germinar. Contarles rápido que Germinar es una asociación civil cuyo principal propósito es concientizar para el cuidado del medio ambiente y preservación de la biodiversidad. Estamos trabajando en programas. Un programa es Regenerando en Comunidad, que es dentro del marco que entra esta presentación que hizo Anita, que tiene que ver un poco con una parte educativa, y después con acciones con la comunidad, que a veces son plantaciones en reservas, que a veces son talleres y charlas y demás, así que los invito a seguirnos en redes. En la presentación después van a ver, cuando les mandemos, que hay números y resultados de ese programa. Me adelanto un montón porque tengo menos de 1 minuto. Así que
pueden buscar más información y las preguntas que quedaron pendientes las contestamos en las preguntas y respuestas del canal de YouTube. Les mando un abrazo a todos. No sé si querés cerrar vos, Solcito, porque ya estamos casi. Bueno, nuevamente agradecerles y sigan en las redes que vamos a seguir con los webinarios y los talleres gratuitos, así que agradecemos por este espacio y este vínculo que estamos creando entre todos. Gracias, Anita, así que sí, los saludamos y ya cerramos la sesión. Gracias a todos.